Buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, brandplacecuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. El precio del caos. Roberto era un joven que, a sus 17 años, había ganado una oscura reputación en su barrio. Se autoproclamaba satánico y encontraba deleite en sembrar el caos a su alrededor. Destrozaba propiedad ajena, amenazaba a los transeúntes con cuchillos, y elaboraba robos que llenaban su ser con una peligrosa adrenalina, la cual confundía con poder. Junto con su amigo Marcos, un chico igual de perturbado, formaban un dúo temido que vivía al margen de las normas, buscando constantemente formas de destacar en su camino hacia la oscuridad. Un día, mientras vagaban por las calles, Marcos le propuso a Roberto un plan que, según él, los haría sobresalir aún más. ¿Qué te parece si hacernos un ritual satánico de verdad? Podríamos sacrificar una cabra e invocar a un demonio. Algo que nadie más se atrevería a hacer. La idea fascinó a Roberto, quien aceptó de inmediato, ansioso por sumergirse aún más en la oscuridad. Marcos mencionó conocer un cerro en las afueras de la ciudad, un lugar solitario donde había cabras salvajes. Decidieron que esa misma noche sería el momento ideal para llevar a cabo su macabro plan. Al caer la noche, los dos amigos se dirigieron al cerro, armados con cuerdas, alcohol y un cuchillo afilado. Mientras ascendían, la luna llena proyectaba sombras inquietantes a su alrededor, pero la emoción y la adrenalina nublaban su juicio. Finalmente, encontraron un rebaño de cabras descansando entre las rocas. Eligieron al macho cabrío más imponente, un animal negro y robusto, y lo amarraron de las patas antes de llevarlo a una cueva cercana. Dentro de la cueva, el ambiente era frío y húmedo, el lugar perfecto para lo que estaban a punto de hacer. Encendieron un círculo de invocación con alcohol, cuyas llamas lanzaban sombras grotescas en las paredes de piedra. Con el macho cabrío amarrado en el centro, Roberto y Marcos se miraron con complicidad, listos para completar el sacrificio. Las llamas parpadeaban, proyectando una luz mortecina que hacía que todo pareciera más siniestro. Roberto levantó el cuchillo, dispuesto a acabar con la vida del animal, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, el círculo de fuego se apagó de golpe, sumiendo la cueva en una oscuridad absoluta. El silencio fue roto por un eco que provenía del fondo de la cueva, un sonido indescriptible que parecía acercarse lentamente, como si algo inhumano despertara en las profundidades. Aterrorizados, soltaron al macho cabrío. Roberto sacó su encendedor para alumbrarse, pero la pequeña llama se extinguió casi de inmediato, como si una corriente de aire invisible la hubiera apagado. Marcos intentó encender un fósforo, pero también fue apagado al instante. Roberto, desesperado, volvió a encender su encendedor, y en esa tenue luz, vio algo que le heló la sangre. El macho cabrío estaba de pie justo frente a él, sus ojos al nivel de los suyos. Con un fuerte soplido, la criatura apagó la llama en un instante, sumiéndolos nuevamente en la oscuridad. El pánico los invadió. Gritaron, pero sus voces fueron acalladas por una risa profunda y gutural que resonó por toda la cueva. La risa se transformó en una voz, un tono fuerte y grave, tan imponente que no podía ser humano. Así que querían conjurarme, rompiendo mi 10º mandamiento: no matarás animales a menos que seas atacado, o para alimento. ¿No les parece absurdo, par de humanos idiotas? La voz se tornó agresiva al final, llenando el aire con una energía oscura y pesada. De repente, el círculo de invocación se encendió de nuevo, pero esta vez las llamas eran más intensas, rojas y furiosas, proyectando sombras espectrales por toda la cueva. En el centro del círculo, el macho cabrío se alzó sobre sus patas traseras y, ante los aterrorizados ojos de Roberto y Marcos, comenzó a transformarse. Su cuerpo se estiró, adquiriendo una forma humanoide de casi 3 metros de altura, coronada con un par de cuernos retorcidos y grandes. El ser se presentó como Baphomet, y su sola presencia impregnaba la cueva con un poder misterioso y apabullante. Roberto y Marcos cayeron de rodillas, llorando y rezando a Dios por su perdón, pero su súplica fue recibida con una carcajada resonante. ¿Dios? Ja 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 ja. Aquí no hay nadie. Aquí solo estoy yo y mis mandamientos. La voz de Baphomet vibraba en el aire como un trueno, cada palabra cargada de una maldad indescriptible. A la mañana siguiente, Roberto despertó en su cama, empapado en sudor frío. Lo primero que hizo al levantarse fue arrancar los pósters satánicos de las paredes, tirar y quemar sus cadenas, símbolos y camisetas. Estaba decidido a alejarse de todo lo que lo había llevado a esa pesadilla. Esa misma tarde, acudió a la iglesia, buscando la paz que tanto necesitaba. Al salir, se sintió aliviado, como si un peso se hubiera levantado de sus hombros. Justo antes de irse, el sacerdote se le acercó con una sonrisa serena y le entregó una hoja. Roberto la tomó sin pensar,
y cuando el sacerdote se alejó, bajó la mirada al papel. En la parte superior, leyó: Mandamientos de mi iglesia. Los primeros mandamientos le parecieron extraños, como consejos prácticos disfrazados de reglas sagradas. Pero al llegar al 10º, sintió que su corazón se detenía: no matarás animales a menos que seas atacado, o para alimento. Un frío intenso lo recorrió de pies a cabeza, y temblando, levantó la vista para buscar al sacerdote. Lo que vio lo hizo retroceder. Al fondo de la iglesia vacía, el sacerdote lo miraba fijamente con una sonrisa perturbadora. Esos ojos eran los mismos que había visto en la cueva la noche anterior. Las mismas pupilas rectangulares, como las de una cabra. El miedo lo paralizó mientras el sacerdote, o lo que fuera esa cosa, le sonría con maldad, reconociendo su propia victoria. Roberto dejó caer la hoja al suelo y corrió fuera de la iglesia. El sonido de su propia respiración resonaba en sus oídos. Se refugió en su casa, pero el terror seguía acechándolo. Era un miedo que no podría sacudirse. Nunca jamás. Porque no se había dado cuenta de que esa iglesia, ese sacerdote, y su propia casa, eran parte del tormento eterno que Baphomet le tenía reservado. Para toda la eternidad. El reflejo de la oscuridad. Todo comenzó hace 8 meses, una noche como cualquier otra. Estaba a punto de quedarme dormida cuando sentí un golpe brutal en la parte trasera de mi cabeza. La fuerza fue tal que me desperté de inmediato, pero lo atribuí a una pesadilla vívida. Sin embargo, al día siguiente, mientras me duchaba, noté una hinchazón dolorosa en la nuca, como si algo realmente me hubiera golpeado. Me convencí de que debía haberme lastimado durante el sueño, pero eso no explicaba la serie de eventos aterradores que seguirían. 3 noches después, las pesadillas comenzaron. Hombres sin piel, deformados y grotescos, se acercaban a mí con látigos de espinas, golpeándome mientras sus rostros desfigurados me gritaban palabras incomprensibles. Pequeños seres oscuros, con ojos brillantes como carbones, se reían mientras me rodeaban. Me desperté gritando, con el corazón a punto de estallar, y un sabor metálico en la boca. Cuando encendí la luz, me horroricé al descubrir que mis manos estaban manchadas de sangre seca, y había mechones de pelos blancos en mis uñas. El terror me invadió al ver mi reflejo en el espejo. Alrededor de mi boca había más sangre seca, y mi lengua estaba completamente negra. Vomité con asco, sintiendo que mi cuerpo no me pertenecía. Al revisar mis encías, noté pequeños trozos de pelo blanco incrustados en ellas, y la sensación de estar atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar se hizo más intensa. Decidí ir al médico, pero antes de salir, bajé a la sala y lo que vi me dejó helada. Mi gato, que siempre había sido mi compañero fiel, estaba partido en 2 en medio de un charco de sangre. Las paredes y el suelo estaban manchados con huellas de manos hechas de sangre. Era como si alguien o algo lo hubiera destrozado, y el horror me golpeó al pensar que podía haber sido yo. Sentí un asco profundo, no solo por la sangre, sino por la idea de que había algo dentro de mí, algo que no podía controlar. Las noches siguientes fueron un tormento. Cada vez que me acostaba, sentía una presencia pesada sentándose en mi cama, y una tristeza incontrolable me invadía. El cuarto se volvía helado, el aire espeso y putrefacto, a pesar de las ventanas abiertas. No podía dejar de temblar, y el miedo se apoderaba de mí, incapaz de escapar de esta oscura presencia. El peor episodio ocurrió hace 2 semanas, después de que renuncié a mi trabajo. Mi madre, preocupada por mi estado, vino a visitarme. Apenas crucé la puerta, comencé a contarle lo que estaba sucediendo, esperando encontrar en ella un consuelo, una explicación. Pero su rostro cambió de repente, se tornó morado y luego negro, como si una sombra la estuviera devorando desde dentro. Sus ojos comenzaron a sangrar, y con una voz que no era la suya, me insultó, llamándome puta. Me arrojó una taza de café hirviendo, pero logré esquivarlo a tiempo. Grité, pero lo que ocurrió después fue aún más aterrador. Su cuerpo comenzó a convulsionarse violentamente, su rostro casi irreconocible por el dolor y la ira que lo desfiguraba. «Sé tu secreto», gritó con una voz gutural, mientras su lengua se alargaba grotescamente. Cayó al suelo, golpeándose contra el piso, mientras sus manos rasgaban la alfombra como si quisiera escapar de algo invisible. Llamé a una ambulancia, pero ya era demasiado tarde. Mi madre murió a las 5:30 de la tarde, con su rostro deformado por el terror y la rabia. Desde entonces, las cosas solo han empeorado. Personas han venido a orar en la casa, pero nada ayuda. De hecho, todo parece intensificarse. Siento que estoy perdiendo mi mente, mi alma, y cada día es un descenso más profundo en la oscuridad. Estoy al borde de la desesperación, sin saber cómo escapar de este infierno. Siento que hay algo dentro de mí, algo maligno, algo que quiere consumirlo todo. Y lo peor de todo, creo que ya ha comenzado. Mi amigo,
Un demonio. Lunes, 8 de diciembre de 2006. Estábamos jugando a la Ouija con Daniela y Rigoberto. Eran las 12:48, y acabábamos de terminar la sesión. Fueron de 48 largos minutos de escalofríos y curiosidad, pero nada interesante ocurrió. Nada en absoluto. Ahora me doy cuenta de que la Ouija siempre fue una farsa. Martes, 9 de diciembre de 2006. Rigoberto es un terco. Me ha insistido en que juguemos a la Ouija otra vez. Le pregunté a Daniela y, con indiferencia, me dijo que le daba lo mismo. Así que, en la noche, nos reuniríamos de nuevo. Las 12 a.m., en la noche. Mis padres habían salido, y mi casa estaba sumida en la oscuridad. Solo unas cuantas velas nos daban luz. La noche parecía perfecta para una sesión de Ouija. Empezamos con los rituales habituales, y el tiempo comenzó a pasar lentamente. Abrimos la puerta del más allá, pero algo extraño sucedió. Rigoberto se puso raro. ¿Qué le pasa?, le pregunté a Daniela. Rigoberto se levantó abruptamente y dijo que iba a vomitar al baño, que estaba mareado. Mientras se alejaba, comenzamos a escuchar una voz proveniente del baño. Parecía estar hablando solo. Tuve que ir a ver qué pasaba. Cuando entré, lo vi hablando con el espejo. ¿Qué te pasa? Pareces un loco. Nada, solo me estaba viendo al espejo. Parece que estoy pálido. ¿Y por qué hablabas? Yo no he hablado. Lo miré fijamente, pero él insistía en que no había hablado. No tenía sentido discutir, así que lo dejé pasar. Miércoles, 10 de diciembre de 2006. Hoy fue un día muy malo. Primero, cuando estábamos en clase, Rigoberto comenzó a comportarse mal. La profesora le llamó la atención, pero él la insultó. Lo suspendieron. No sé qué le pasa, está muy raro últimamente. Jueves, 11 de diciembre de 2006. He traído el diario al colegio, estoy espiando a Rigoberto. Su comportamiento es cada vez más extraño. Es recreo. Lo estoy siguiendo, por ahora, solo va caminando por el pasillo. Espera. Ha chocado con alguien, están discutiendo. Parece que va a haber una pelea. Tengo que dejar de escribir, la campana acaba de sonar. Segundo recreo. La pelea ha comenzado. Los alumnos han formado un círculo alrededor de Rigoberto y el otro tipo. Esto se está poniendo intenso. Oh, Dios. El tipo le ha dado un puñetazo a Rigoberto. ¿Qué demonios? Rigoberto acaba de morderle la cara salvajemente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no vienen los maestros si hay tantos gritos? 24 de agosto de 2006. Este diario fue encontrado tirado en los alrededores del colegio, el cual fue cerrado después de una tragedia indescriptible. Estas páginas no alcanzan a contar el desenlace de la historia, pero yo soy uno de los sobrevivientes. Mi nombre es Raimundo, y vi todo lo que pasó ese día. Rigoberto envenenó el café de todos los profesores, y el agua de la sala de maestros. Ninguno sobrevivió. Cerraron la escuela, y hasta este momento no se sabe nada de Rigoberto. Y, francamente, no quiero saberlo. No revelaré el nombre de la escuela ni en qué ciudad ocurrió esto, pero te suplico, quien quiera que seas. Jamás, pero jamás juegues a la Ouija. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.